Sí, a ver, habían puntos muy resistidos, ¿no? Fundamentalmente los que hacían a las modificaciones que tienen que ver con la ley de contrato de trabajo, la ley 2744, una ley del año 74 de Centeno, ¿no? Que tuvo varias modificaciones en la dictadura militar y que el gobierno nacional con su propuesta pretendía algunas otras modificaciones, algunas que implicaban profundizar esas modificaciones que introdujo la dictadura. Esto es objetivo, no tiene ningún componente ideológico ni nada por el estilo, por lo menos en la descripción. La verdad es que habían cuestiones relativas a la tercerización para sacar la responsabilidad del que subcontrata, se pudo atenuar, había cuestiones tales como la de el trabajador independiente con colaboradores, que la CGT interpretó que eso era de alguna manera institucionalizar la precarización laboral. Es cierto que hay muchas microempresas que tienen 2 o 3 trabajadores y el gobierno a eso le quería dar como una figura de colaborador, y la realidad es que, si bien hay dificultades por el costo laboral impositivo fundamentalmente para el blanqueo de trabajadores, la realidad es que el que incumple con el blanqueo está incurriendo en una ilegalidad, en un ilícito, ¿no? Porque, para decir las cosas claras, entonces, de alguna manera hubo resistencia en cuanto a eso. El gobierno pretende seguir discutiéndolo, esto se va a seguir discutiendo en la Cámara de Diputados, en senadores, más allá de lo que la CGT pueda llegar a acordar. Después está todo el tema de la pasantía, que es cierto que tiene que existir un régimen de capacitación y de educación para el trabajador. Ahora, lo que nosotros tenemos que evitar, desde ser precisos con la letra de lo que vayamos a legislar, es que esto no reemplace puestos de trabajo efectivos y que caiga en fraude laboral. Y yo lo he dicho en varias oportunidades, o sea, tanto como legisladores como a la parte sindical tiene que estar abierta la discusión acerca del cambio de modalidades, las contrataciones, el avance de la tecnología, la robotización, se dan en la actividad de la que yo era secretario general. No de ahora, digo, hace 15 años que el sistema de free flow, que es el peaje sin cobrador, funciona en Chile, por ejemplo. Entonces, lo que hay que ver es de qué manera se acompañe ese cambio tecnológico y que tenga el menor impacto en la fuente de trabajo, ¿no? Porque es una dificultad en el mundo la generación de empleo. La realidad es que tampoco tenemos que entrar en esa falacia que muchas veces se plantea, es, no, hay que modificar las leyes porque son viejas, hay que modificar los convenios colectivos porque son viejos. Yo entiendo que hay que modificar muchas cuestiones de la ley de contrato de trabajo, pero esa modificación no tiene que implicar un perjuicio para el trabajador. Entonces, yo pensaba en otra cosa, el blanqueo, por ejemplo. El blanqueo es un tema que se va a tener que discutir con mucha más profundidad, porque nos encontramos con esta realidad. Al trabajador que estuvo la cantidad de años que sea no registrado, en negro, que muchos está mal utilizado, ¿no? Que estuvo no registrado, solamente se le reconocen de aportes a la seguridad social 60 meses, 5 años. Al empleador que blanquea a ese trabajador o que lo pone de forma registrada, se le condona todo. O sea, al que incurrió en el ilícito y el que tuvo, digo, de alguna manera se puede poner en términos de victimario, o sea, se lo premia. Al trabajador se lo castiga. Y también, para mí, es un castigo al empleador, al empresario, y esto me lo dijo un empresario, ¿no? Importante. Al final, digo, el que compitió deslealmente conmigo, o sea, y yo tuve todo en regla, lo están premiando. Digo, y a mí me castigan y al trabajador lo castigan también. Se ha intentado muchas veces, Nelson, este tema del blanqueo a través de la rebaja de contribuciones patronales. No dio resultado. No dio resultado en el 94, en el 95, en el 98, con el kirchnerismo en el año 2014. ¿No? Por otra parte, cuando se financió la seguridad social, Caballo implementó que no solamente se sustente del aporte, digamos, del empresario, sino de ganancias y del IVA. Entonces, yo creo que hay que buscar la forma. A ver, inevitablemente tenemos una economía casi un 40% de la informalidad. Tremendo. O sea, hay que buscar mecanismos. Ahora, esos mecanismos yo creo que tienen que significar premios y castigos. Yo el otro día estuve en un foro de empresarios y que había muchos jueces también. Yo digo, ¿es un ilícito que un empleador tenga a sus trabajadores en negro? Porque al final, digo, en muchos casos se lo pone como víctima. Entonces, ¿qué queda para el empleador que sí los tiene en regla? Termina siendo un tonto. Entonces, digo, hay que poner las cosas claras. El presidente dijo, queremos una sociedad con premios y castigos. Se castiga al trabajador, se premia al empleador que cometió un ilícito y se burla al empleador que realmente tuvo a los trabajadores y que tuvo una competencia desleal. Yo creo que hay que avanzar, es un régimen de blanqueo, pero hay que poner las cosas en su lugar.
hay que reconocerle al trabajador todo el tiempo, que encima, a ver, las multas que le cobran al empleador que no lo pone en tiempo y forma al trabajador, no van ni siquiera a la reparación del bolsillo del trabajador que no tuvo protección de obra social. ¿Cómo? Tendría que haber un régimen diferenciado, porque acá lo que se está planteando es, digamos, que no aporten esa base imponible de 12.000 pesos todo el mundo, no el empresario pyme que es el que genera el trabajo. Entonces uno cuando mira integralmente todas las reformas que plantea el gobierno dice, al final estamos beneficiando a las multinacionales, porque le das la posibilidad de no ser responsable solidario con la empresa que subcontrata, uno, con por ejemplo limpieza, Grupo Clarín o una autopista, lo que sea, contrata para limpiar y no te los tienen en regla, pero te informan y vos ya te deslindás de la responsabilidad. Entonces la verdad es que lo que yo creo es que hay que pensar regímenes diferenciados, no se puede beneficiar a todo el mundo o premiar a todo el mundo siendo que el problema está en este punto. Yo no soy ni enemigo ni tampoco aliado del gobierno, soy oposición porque la sociedad y los bonaerenses lo eligieron así en el 2015. Yo quiero debatir y yo estoy en contra de cualquier modificación que pretende el gobierno que vaya en contra de los trabajadores y yo creo que esta ley, este proyecto de ley que plantea el gobierno de la reforma laboral y la reforma impositiva en algunos aspectos perjudica al sector más débil en algún punto. Entonces yo quiero debatirlo. Más allá de lo que haya acordado la CGT, que sé que algún sector tampoco estuvo tan de acuerdo.